En el deber, siempre es superficial, lista y astuta. Como nadie me apuraba, solo hacía deberes rutinarios. Suponía que terminar algunos dibujos cada día bastaba. No se arrepiente y transforma, ni siquiera tras la poda y el trato. Al final, es destituida y hace introspección. Lo que no entendía era que si al principio quería hacer un buen trabajo, ¿por qué había cumplido de esa manera con el deber? ¿Cuál era el motivo de eso? ¿Qué aprendes sobre la naturaleza y las consecuencias de ser lista y astuta en el deber? ¿Cómo se transforma? En 2020, hacía trabajos de diseño en la iglesia, sobre todo dibujo técnico. Con el tiempo, el dibujo técnico me pareció más tranquilo que otros trabajos. Como mi supervisora también revisaba otros trabajos, no seguía de cerca el nuestro. Empecé a holgazanear. Como nadie me apuraba, solo hacía deberes rutinarios. Suponía que terminar algunos dibujos cada día bastaba. Para mí era un trabajo relajado. No tenía que apurarme ni padecer físicamente. Yo era el pilar del equipo. Conocía todos los principios y el trabajo. Por eso creía que me mantendrían en ese deber y que sería salvada. Con semejante idea, no tenía objetivos diarios ni planes en el deber. Solo hacía lo que podía y lo creía suficiente. Nunca parecía ociosa, pero estaba muy relajada. Cuando dibujaba, me costaba mucho concentrarme. Miraba de inmediato los mensajes que aparecían en mi programa de chat y respondía sin importar su importancia ni su urgencia. Malgastaba bastante tiempo sin darme cuenta. A veces había reuniones matinales, y si ese día usaba bien el tiempo, terminaba 3 dibujos. Pero me conformaba si terminaba solo uno. Y pensaba que, como la reunión ya había ocupado la mitad del día, bastaba con hacer 2 dibujos. Así que me demoraba y solo terminaba 2 dibujos. Y no solo eso, sino que en mi tiempo libre miraba las noticias. No pensaba en mi entrada en la vida, ni pensaba en qué problemas podría haber en mi deber. En esa época, no me centraba en leer las palabras de Dios. No hacía introspección y exhibía corrupción, pero no buscaba la verdad para corregirla. Pensaba que, como no tenía ninguna dificultad real en el trabajo y había realizado muchos diseños, lo estaba haciendo bien en el deber. Ese es un estado peligroso. Así es probable que surjan problemas. Exacto. Sí, eso pasaba. El trabajo siguió en aumento, pero nuestro ritmo de dibujo era lento y retrasaba el trabajo. De hecho, hubo un diseño que se demoró 1 mes entero en estar terminado. Cuando la supervisora se enteró y analizó nuestra producción diaria de trabajo, se dio cuenta de nuestra baja productividad y nos trató duramente por ser perezosas y negligentes en el deber. No sentíamos apuro aun cuando veíamos el retraso del trabajo y nadie lo informaba. Éramos descuidadas y no llevábamos ninguna carga en el deber, lo que obstaculizaba la labor evangelizadora. Me sorprendió lo que dijo la supervisora. En general, yo sentía que estaba muy ocupada y que hacía mucho. ¿Por qué era tan poco cuando se calculó? ¿Eso no me convertía en una parásita de la iglesia? Sería destituida y descartada si eso seguía. Luego, controlada por la supervisora, mi eficacia en el deber mejoró algo. Pero ver todos los diseños pendientes me ponía nerviosa. La supervisora estaba siguiendo más de cerca el trabajo, y a veces hacía preguntas muy detalladas y analizaba las dificultades. Cuando notaba que estábamos saliendo del paso otra vez, usaba un tono más duro con nosotras. Me sentía muy molesta.
Es fácil decir, pero difícil de hacer. Me parecía que pedía demasiado. ¿Creía que era fácil hacer esos diseños? Yo ya me esforzaba. ¿Qué pasaría si seguía con esas exigencias? Al estar en un estado renuente, no quería sufrir más ni pagar un precio. Mis esfuerzos superficiales solo eran para la supervisora. Temía que tratara conmigo por lenta. Sentía como si me arrastraran y estaba cansada todos los días. Solía fantasear con lo genial que sería si pudiera hacer todo en un instante. Y hasta envidiaba a otras hermanas, porque pensaba que su deber era relajado, no como el mío, con infinidad de diseños que hacer. Era muy difícil y tratarían conmigo si era lenta. La tarea no me parecía buena. No estaba en el estado correcto y durante un tiempo tenía sueño siempre. A pesar de dormir mucho por la noche, estaba medio dormida durante el día. Tenía que reunir energías para hacer los diseños. ¿Pudiste hacer introspección cuando empeoró tu estado? No. Era algo consciente de eso, pero no busqué la verdad para corregirlo. Después, vi que las 2 hermanas con quienes trabajaba tenían problemas en su labor. Una no entendía los principios y demoraba el trabajo siendo quisquillosa en detalles menores. La otra siempre estaba saliendo del paso. Yo les señalé estas cosas de manera informal, sin hacerles seguimiento, y tampoco se lo informé al líder. Él descubrió los problemas y se ocupó de ellos, pero el trabajo ya estaba retrasado. Un día, el líder me buscó y me dijo: «Eres negligente, lista y astuta e irresponsable en el deber. Solo te esfuerzas cuando te presionan. No te esfuerzas de verdad por Dios. Debido a tu conducta, estás destituida de tus deberes. Pero, si quieres, puedes trabajar a media jornada. Te readmitiremos en un futuro si realmente te arrepientes». La revelación del líder me dejó sin palabras. Así era como yo cumplía en realidad con el deber. Pero esa situación me pareció muy precipitada. No pude admitir esa realidad inmediatamente. Reconocí haber demorado nuestro trabajo y haber ocasionado un perjuicio real. Estaba triste y llena de reproches hacia mí misma, y percibí que el carácter justo de Dios no tolera ofensas. Así es. Dios no observa nuestro comportamiento aparente ni lo ocupados que parezcamos. Se fija en la actitud hacia la verdad y el deber. Pero yo había tenido una actitud relajada hacia el deber. Salía del paso, posponía cosas, y siempre tenían que presionarme. Tras ser tratada no me transformé, y ya había indignado a Dios. Dios me reprendió y disciplinó con mi destitución. Solo podía culparme a mí misma por lo que pasó. Estaba lista para reflexionar y arrepentirme de verdad por mis transgresiones. Lo que no entendía era que, si al principio quería hacer un buen trabajo, ¿por qué había cumplido de esa manera con el deber? ¿Cuál era el motivo de eso? Oré a Dios confundida para pedirle esclarecimiento para entenderlo. Amén. En mis devociones leí estas palabras de Dios. Si cumplierais con vuestro deber de forma responsable, no tardaríais tanto en compartir experiencias y dar testimonio de Dios. Y las obras de la Iglesia se harían con gran efecto, pero no estáis dispuestos a considerar la voluntad de Dios, ni os esforzáis por la verdad. Hay cosas que no sabéis hacer, así que yo os doy instrucciones precisas. No tenéis que pensar, tan solo escuchar y actuar. Es vuestra poca responsabilidad.
pero hasta eso queda fuera de vuestro alcance. ¿Dónde está vuestra lealtad? No se ve por ningún lado. Solo decís cosas agradables. En vuestros corazones sabéis lo que debéis hacer, pero no practicáis la verdad. Esto es rebelión contra Dios. Y en el fondo es una falta de amor por la verdad. En el fondo sabéis muy bien cómo actuar de acuerdo con la verdad, pero no la practicáis. Este es un problema grave. Ante la verdad no la ponéis en práctica. No obedecéis a Dios en absoluto. Para cumplir con un deber en la casa de Dios, debéis buscar la verdad y practicarla y actuar según los principios. Si no podéis practicar la verdad al cumplir vuestro deber, entonces, ¿dónde puedes practicarla? Y si no practicas nada de verdad, entonces eres un incrédulo. ¿Cuál es tu propósito si no aceptas la verdad, y mucho menos la practicas, y andas sin rumbo en la casa de Dios? ¿Deseas que la casa de Dios sea tu hogar de retiro o una casa de caridad? Si es así, te equivocas. La casa de Dios no se ocupa de los gorrones, los buenos para nada. Todo aquel de pobre humanidad que no cumpla bien con su deber, que no sea apto para cumplirlo, debe ser purgado. A los incrédulos que no aceptan para nada la verdad hay que descartarlos. Algunos conocen la verdad, pero no la practican en el deber. Cuando ven un problema, no lo resuelven. Y no lo dan todo en sus responsabilidades. Si no cumples las que eres capaz de cumplir, ¿qué valor o efecto podría tener cumplir tu deber? ¿Tiene sentido creer así en Dios? Alguien que conoce la verdad, pero no la practica ni soporta las adversidades que debería, no es apto para cumplir con un deber. Hay personas que cumplen un deber solo para que las alimenten. Son vagabundos. Creen que si hacen algunas tareas en la casa de Dios tendrán techo y comida, que se cubrirán sus necesidades sin tener que trabajar. ¿Existe semejante intercambio? La casa de Dios no provee a los holgazanes. Si alguien que no practica la verdad en lo más mínimo, siempre negligente y superficial en el deber, dice creer en Dios, ¿Él lo reconocerá? Todas esas personas son incrédulos y hacedores de maldad a ojos de Dios. Amén. 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 Las palabras de Dios son muy claras. Alguien que es descuidado en el deber y no se arrepiente es un parásito en la casa de Dios, y Él no lo reconocerá. Sí. Así es. Al meditar sus palabras, sentí que Él me estaba revelando frente a mis narices. Describía cómo cumplía yo con el deber. Recordé varias cosas que habían pasado. Cuando vi que la supervisora no nos hacía seguimiento, empecé a aprovecharme de eso y fui taimada. No parecía ociosa, pero no hacía mucho. En mi tiempo libre, no pensaba en los problemas que había en mi deber, ni en mi entrada en la vida, sino que veía las noticias por curiosidad. No había nada recto en mi corazón. Ignoraba que retrasaba nuestro trabajo. Mejoré un poco en el trabajo tras ser podada y tratada por la supervisora, pero solo me obligaba a hacer el esfuerzo para no ser destituida. Estaba resentida por su control y su supervisión, y hasta me molestaba cumplir con el deber. Me parecía un trabajo ingrato y difícil. Sabía que una de las hermanas salía del paso y demoraba el trabajo, pero hice la vista gorda. Noté que no era sincera con mi deber. No practicaba verdad ni consideraba la voluntad de Dios. Solo me importaba estar cómoda. Era una parásita que se aseguraba el pan en la iglesia. No tenía conciencia ni razón. Yo no era distinta de aquellos incrédulos que solo buscan hartarse y recibir bendiciones. Yo cumplía así mi deber, no porque no entendiera el trabajo ni por incompetente, sino porque me faltaba humanidad, no buscaba la verdad y quería las comodidades de la carne. No era nada digna de cumplir con un deber en la iglesia.
Durante mi introspección leí estas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: todos los escogidos de Dios actualmente están practicando cumplir con sus deberes. Y Dios utiliza el cumplimiento de los deberes por parte de las personas para perfeccionar a un grupo y descartar a otro. Así pues, el cumplimiento del deber es lo que revela cada tipo de persona y cada tipo de impostor, incrédulo y malvado, es revelado y descartado en el cumplimiento de su deber. Los que cumplen fielmente con su deber son honestos. Los que son sistemáticamente descuidados y superficiales son gente astuta y sagaz, y son incrédulos. Y los que perturban y molestan al cumplir con sus deberes son malvados y son anticristos. Todas las personas se revelan en el cumplimiento de su deber. Basta con poner a una persona en un deber, y no tardará en revelarse si se trata de una persona honesta o de una embustera, y si es o no amante de la verdad. Los que aman la verdad pueden cumplir su deber con sinceridad y sostener la obra de la casa de Dios. Los que no la aman no sostienen la obra de la casa de Dios en lo más mínimo y son irresponsables en el cumplimiento de su deber. Esto resulta evidente para los que tienen ojos para ver. Nadie que cumpla de manera pobre su deber es un amante de la verdad o una persona honesta. Todos ellos están expuestos a la revelación y a ser descartados. Para cumplir bien con su deber, la gente debe tener sentido de la responsabilidad y de la carga. De esta manera, sin duda el trabajo se realizará en forma adecuada. Si Dios no lo quiera, alguien no tuviera sentido de la carga o de la responsabilidad y se le tuviera que instar a hacerlo todo y siempre fuera descuidado y superficial y, ante los problemas, intentara trasladar la culpa, con lo cual los problemas se prolongarían y quedarían sin resolver, ¿podría hacerse bien el trabajo de todos modos? ¿Sería efectivo tal cumplimiento del deber? No desearía hacer ninguna de las tareas que le fueran asignadas, ni se involucraría al ver que los demás necesitan ayuda con su trabajo. Solo haría algo de trabajo al recibir una orden, solo cuando las cosas se pusieran feas y no tuviera opción. Eso no sería cumplir con su deber, sería un trabajador contratado. Un trabajador contratado trabaja para un empleador, cumpliendo una jornada laboral a cambio de un jornal, un trabajo por hora a cambio de una remuneración por hora. Espera su remuneración. Teme hacer algún trabajo que el empleador no vea. Teme que no se le retribuya lo que hace. Solo trabaja por las apariencias, lo que significa que carece de lealtad. Creer en Dios es caminar por la senda correcta en la vida, y se debe buscar la verdad. Se trata de un asunto del espíritu y de la vida, y se diferencia de la búsqueda de los incrédulos de riqueza y gloria, de hacerse un nombre eterno para sí mismo. Son caminos separados. En su trabajo, los incrédulos piensan en cómo pueden trabajar menos y ganar más dinero. ¿En qué artimañas dudosas pueden utilizar para ganar más? Se pasan todo el día pensando en cómo hacerse ricos y hacer una fortuna para su familia, e incluso se les ocurren maneras inescrupulosas de lograr su objetivo. Esta es la senda del mal, la de Satanás, y es la senda que recorren los incrédulos. La senda que recorren los creyentes en Dios es la de buscar la verdad y recibir la vida. Es la senda de seguir a Dios y ganar la verdad. Amén. Amén. En sus palabras descubrí que los incrédulos trabajan para ganar dinero y por su propio interés. Incluso desean ganar dinero por no hacer nada. Aparentan trabajar algo cuando alguien los inspecciona, pero si no, son escurridizos y astutos.
no importa el estado de su trabajo, no están nerviosos ni ansiosos, solo quieren ganar su dinero. Sí. Así es. Vi que yo actuaba igual. En el deber, si no había presión y no tenía que pagar un precio, ese deber no me parecía tan mal. Pensaba que mientras realizara algunas tareas no sería descartada. Sería apta para permanecer en la iglesia y terminaría salvada. Así mataba 2 pájaros de un tiro. No parecía perezosa y nadie veía problema alguno. Pero en mi deber no daba todo lo que podía. Me conformaba con un poco de trabajo. El resto del tiempo miraba información intrascendente y veía cosas sin importancia para descubrir novedades. Perdía el tiempo constantemente. No era distinta de un incrédulo que trabajara para un jefe. Cuando se demoraba nuestra labor, no le daba importancia y no sentía tanto apuro. Cuando me trataron y revelaron, me esforcé un poco más para salvar mi imagen y no ser destituida. Pero cuando subió la exigencia, fui reacia, me quejaba y quería cambiarme a un deber más relajado. Parecía que cumplía con el deber, pero solo realizaba una tarea para que la viera la supervisora. No era sincera hacia el deber ni hacia Dios. Quería pagar un precio bajo por las bendiciones del reino de los cielos. Eso era un intento de negociación con Dios. Jamás imaginé que, después de tantos años, quedaría en evidencia como alguien escurridizo y taimado. Había gozado de todo lo que Dios me había dado y del sustento de sus palabras. Pero solo aspiraba a la comodidad en el deber, y hacía lo que fuera para no sufrir, sin pensar en la labor de la iglesia ni en la apremiante voluntad de Dios. No tenía veneración por Dios. ¿Eso era cumplir con un deber? Era obvio que demoraba el trabajo de la iglesia, y era una persona oportunista a costa de ella. Al reflexionar me percaté de que era tan egoísta porque defendía filosofías satánicas como, por ejemplo, cada uno para sí y sálvese quien pueda. Trabaja para tener buena comida y ropa, y la vida es breve, disfrútala. Estas cosas se habían convertido en mi vida. Al vivir de acuerdo con ellas, solo pensaba en mis intereses carnales al actuar. Creía que debíamos cuidarnos a nosotros mismos, que agotarnos y esforzarnos mucho no valía la pena. Es genial no preocuparse. Agotarse es de perdedores. Siempre tenía esa actitud en el deber, y era descuidada y lenta, lo que demoraba el trabajo de la iglesia y destruía mi personalidad. Era creyente, pero no practicaba las palabras de Dios, sino que vivía según las falacias de Satanás. Así, me volvía cada vez más egoísta, astuta y depravada. No tenía dignidad ni era digna de confianza. Incluso, un incrédulo en el trabajo, si abordaba las cosas con ese tipo de mentalidad oportunista, tal vez se saliera con la suya por un tiempo. Pero poco después lo descubrían. Cierto. Sí. Además, yo cumplía con un deber en la iglesia ante Dios que penetra en el corazón y la mente de la gente. Jugaba y hacía trampas, y aunque nadie me había descubierto, Dios lo veía todo con absoluta claridad. Veía que no me esforzaba nada sinceramente por él, solo salía del paso. A esas alturas pensé que por eso siempre tenía sueño, era apática en el deber y no sentía la presencia de Dios, porque era astuta, cosa indignante y detestable para Dios. Él me había ocultado su rostro. Sin la obra del Espíritu Santo, me volví muy insensible. Por eso, por mucho que conociera el trabajo, no lo hacía bien. Es verdad. En verdad, el carácter de Dios no tolera ofensa. Yo también soy taimada y tiendo a holgazanear, pero
no lo había reflexionado. Creía que un poco de pereza no suponía cometer el mal. Ahora con tu enseñanza veo la gravedad del problema de ser descuidada en un deber. Es gravísimo. Muy cierto. Si no eres sincera en el deber, Dios no te da esclarecimiento. Y eres susceptible de ser revelada y descartada. Así Sí. es. Después, leí más palabras de Dios, las cuales me aclararon la naturaleza de ser descuidado en el deber, y descubrí que el carácter de Dios es inviolable. ¿Cómo consideras las comisiones de Dios? Es de extrema importancia y un asunto muy serio. Si no puedes completar lo que Dios ha confiado a la gente, no eres apto para vivir en su presencia y deberías ser castigado. Está dispuesto por el cielo y la tierra que los seres humanos completen las comisiones de Dios. Esa es su responsabilidad suprema y es tan importante como sus propias vidas. Si no te tomas en serio las comisiones de Dios, lo estás traicionando de la forma más grave. Eres más lamentable que Judas y debes ser maldecido. La gente debe entender bien cómo ver lo que Dios les confía, y al menos comprender que las comisiones que Él les confía son exaltaciones y favores especiales. Son cosas muy gloriosas. Lo demás puede abandonarse. Aunque uno sacrifique su vida, debe cumplir la comisión de Dios. Una vez le encomendé a alguien que hiciera algo. Le expliqué la tarea, que registró minuciosamente en su cuaderno. Vi que era muy cuidadosa al anotarlo. Parecía llevar un sentido de carga y tener una actitud responsable. Tras asignarle la tarea, me dispuse a esperar novedades. Pasadas 2 semanas, seguía sin saber nada. Así pues, me dispuse a buscarla, y le pregunté cómo iba la tarea que le había asignado. Me respondió: «Ay, no, lo olvidé. Recuérdame qué era». ¿Cómo os sentís con su respuesta? Esa fue su actitud al hacer un trabajo. Pensé: esta persona es muy poco fiable. Apártate de mí, rápido. No quiero volver a verte. Así me sentí yo. Por eso, os voy a contar un hecho. Jamás debes asociar las palabras de Dios con las mentiras de un tramposo. Eso es abominable para Dios. Algunos afirman ser gente de palabra, que su palabra vale. Siendo así, ¿pueden obedecer las palabras de Dios al oírlas? ¿Pueden ejecutarlas con tanto cuidado como sus propios asuntos? Cada frase de Dios es muy importante. Él no habla en broma. Lo que Él dice, la gente debe ejecutarlo. Cuando Dios habla, ¿consulta con la gente? Por supuesto que no. ¿Te hace preguntas de respuestas múltiples? Por supuesto que no. Si puedes darte cuenta de que las palabras y la comisión de Dios son mandamientos, que el hombre debe hacerles caso y llevarlas a cabo, entonces tienes la obligación de ejecutarlas. Si crees que las palabras de Dios son una broma, comentarios casuales, que pueden cumplirse o no a gusto personal, y las tratas como tales, entonces careces de razón y no puedes ser llamado persona. Dios jamás volverá a hablarte. Si alguien siempre toma sus propias decisiones cuando se trata de los requisitos de Dios, sus órdenes y su comisión, y los trata con actitud desganada, es el tipo de persona que Dios aborrece. Respecto de las cosas que te ordeno y te encomiendo, si siempre necesitas que te supervise, que me preocupe y te pida información, que te haga seguimiento, entonces deberías ser descartado. Amén. 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 En las palabras de Dios aprendí que todo cuanto Él dice, todo cuanto exige, lo ha de llevar a cabo y lo ha de cumplir todo ser creado. Por supuesto. Si no tomamos en serio las palabras de Dios y siempre deben supervisarnos en el trabajo
o hacemos un poco a regañadientes cuando nos obligan. En el fondo, eso es mentir y engañar a Dios, lo cual le indigna. Esa persona no merece oír sus palabras ni permanecer en la iglesia, sino que debe ser descartada. Sin duda. Sentí mucho miedo al meditar las palabras de Dios, sobre todo el fragmento en que dice: «Esta persona es muy poco fiable, apártate de mí rápido. No quiero volver a verte». Sentía pesar y culpa por el mal que había hecho en el deber, y por eso no paraba de llorar. Al recordar mi actitud hacia el deber, era tal como la exponía Dios, muy informal. Este es un tiempo crucial para la expansión del Evangelio del Reino, y los demás hermanos se mueren de ganas por un deber. Pero yo codiciaba mis comodidades carnales. En el deber era lenta y descuidada. Rendía servicio sin ser eficaz, lo que afectaba mis resultados. Era holgazana y negligente, haraganeaba y pensaba en mi satisfacción. La iglesia me confió ese trabajo tan importante, pero yo nunca me lo tomé en serio. Lo consideraba mi capital para vivir de la iglesia, sin sufrir ni pagar un precio y sin pensar en cómo mejorar mi trabajo. Hacía lo mínimo requerido. No me importaba avanzar lento, ni lo apremiante que fuera la voluntad de Dios. Lo único que quería era no agotarme. Era negligente e inconsciente en el deber. Solo quería salir del paso y posponer las cosas. No llevaba a Dios en el corazón, ni tenía veneración por Él. Ser tan informal en el deber ¿no me hizo incluso más despreciable que un perro? Los perros son fieles a su dueño. Esté su dueño al lado o no, cumplen sus responsabilidades y vigilan la casa del dueño. Por mi manera de actuar, no era digna de continuar ese deber. Pero Dios no me trató según mis transgresiones, me permitió arrepentirme. Eso fue la maravillosa tolerancia y misericordia de Dios. Sí. Así es. Me juré que, a partir de ese día, compensaría lo que debía y me arrepentiría. Gracias Amén. a Dios. En mis devociones leí unas palabras de Dios que me dieron una senda para cumplir con el deber. Dios Todopoderoso dice: ¿Y qué pensó Noé en su interior toda vez que Dios le hubo dado la orden de construir un arca? Pensó: a partir de hoy, nada importa más que la construcción del arca. No hay nada más importante y urgente que esto. He oído las palabras del corazón del Creador. He percibido su apremiante voluntad, así que no debo demorarme. He de construir a toda prisa el arca de la que Dios me ha hablado y que me ha pedido. ¿Cuál fue la actitud de Noé? Fue la de no osar ser negligente. ¿Y de qué modo hizo realidad el arca? Sin demora alguna. Llevó a cabo y a término a toda prisa y con toda su energía cada detalle de lo que Dios le había dicho y ordenado, sin ser descuidado ni superficial en absoluto. En resumidas cuentas, la actitud de Noé hacia la orden del Creador fue de obediencia. No fue despreocupado al respecto y no hubo oposición en su corazón ni hubo indiferencia. Por el contrario, trató diligentemente de comprender la voluntad del Creador mientras anotaba cada detalle. Cuando comprendió la apremiante voluntad de Dios, decidió acelerar el ritmo para terminar a toda prisa aquello que Dios le había confiado. ¿Qué quería decir a toda prisa? Quería decir completar en el menor tiempo posible trabajo que anteriormente habría llevado un mes, completándolo tal vez 3 o 5 días antes de lo previsto, sin arrastrar los pies para nada o con la menor dilación, impulsando en cambio todo el proyecto lo mejor que pudiera. Naturalmente, al llevar a cabo cada tarea,
se esforzaba al máximo por minimizar las pérdidas y los errores y por no hacer ningún trabajo que debiera repetirse. Asimismo, habría completado cada tarea y procedimiento a tiempo y los habría hecho bien, garantizando su calidad. Esta fue una verdadera manifestación de no demorar las cosas. Así pues, ¿cuál fue la condición previa para que fuera capaz de no arrastrar los pies? Había escuchado la orden de Dios. Sí, esa fue la condición previa y el contexto para lograrlo. Ahora bien, ¿por qué fue capaz Noé de no arrastrar los pies? Algunos dicen que Noé tenía verdadera obediencia. ¿Y qué poseía él que le permitiera alcanzar la verdadera obediencia? Era consciente de la voluntad de Dios. Exacto. Esto es lo que significa tener corazón. La gente con corazón es capaz de ser consciente de la voluntad de Dios. Quienes no tienen corazón son cáscaras vacías, tontos, no saben ser conscientes de la voluntad de Dios. No me importa lo apremiante que sea esto para Dios. Haré lo que me dé la gana. En cualquier caso, no estoy siendo ocioso ni perezoso. Este tipo de actitud, esta clase de negatividad, la falta total de proactividad, son propias de gente que no es consciente de la voluntad de Dios ni tampoco entiende cómo serlo. En tal caso, ¿poseen verdadera fe? Por supuesto que no. Noé era consciente de la voluntad de Dios, tenía verdadera fe y así fue capaz de cumplir con la comisión de Dios. Por lo tanto, no basta con simplemente aceptar la comisión de Dios y estar dispuesto a hacer algún esfuerzo. También debes ser consciente de la voluntad de Dios, entregarte por completo y ser devoto, lo cual exige tener conciencia y razón. Eso es lo que la gente debería tener y es lo que existía en Noé. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias a la experiencia de Noé, Dios nos da una senda para cumplir con el deber. Cierto. Son muy motivadoras las experiencias de Noé. Fue serio y responsable en el deber y realmente vale la pena imitarlo. Cierto. Así es. En las palabras de Dios, descubrí que Noé recibió su aprobación por tener auténtica fe en él y tener en consideración su voluntad. Cuando recibió la comisión de Dios, construir el arca fue su prioridad. No pensó en su sufrimiento físico ni en lo difícil que sería. En esos tiempos preindustriales, construir semejante arca debió de requerir mucho esfuerzo físico y mental, y tuvo que soportar las burlas de otros. Noé, en esas circunstancias, se mantuvo fuerte 120 años para cumplir con la comisión de Dios, lo que acabó reconfortando su corazón. Sí. Noé se esforzó sinceramente por Dios y mereció su confianza. Amén. Cierto. Pero yo, si nadie me instaba y me vigilaba, era perezosa y astuta, codiciaba mis comodidades, posponiendo el trabajo y sin preocuparme las demoras. Realmente no tenía humanidad ni merecía la salvación de Dios. Supe que cumplir el deber ha de ser como la construcción del arca, que requiere acciones reales. Tengo que aprovechar cada segundo para avanzar, para ser más eficaz. Aunque nadie me esté presionando, ni me controle, tengo que ser responsable. Es la única forma de ser una persona con conciencia y humanidad. Gracias Cierto. a Dios. Con tus enseñanzas, veo la importancia de cumplir el deber con conciencia. Es la única manera de tener en consideración la voluntad de Dios. Muy Así cierto. es. Después, empecé a programar mi horario. Si no trabajaba en los diseños, en mi tiempo libre ayudaba en otro deber. Y estaba atenta a mi propio estado. Tenía la agenda llena todos los días, pero me sentía muy en paz y me dedicaba más al deber que antes. Gracias a Dios. A veces, cuando un trabajo estaba casi hecho y tenía ganas de holgazanear,
o cuando se demoraba el dibujo porque no lo había coordinado bien, tenía ganas de disfrutar, porque pensaba que no era miembro del equipo, que nadie me estaba apurando y que ya estaba ayudando con otro trabajo. Eso justificaba ser un poco más lenta en el diseño. Al pensarlo, veía que no estaba en un estado correcto y buscaba la verdad para corregirlo. Leí estas palabras de Dios. Cuando cumples el deber, en realidad haces lo que tienes que hacer. Si lo haces ante Dios, lo obedeces y cumples con el deber con una actitud honesta y de corazón, ¿no será esta actitud mucho más correcta? Por consiguiente, ¿cómo deberías aplicar esta actitud a tu vida diaria? Debes hacer que adorar a Dios con honestidad y de corazón sea tu realidad. Cuando quieras holgazanear en el trabajo, actuar de manera descuidada y ser un vago, y distraerte y estar pasándotelo bien, piénsalo con cuidado. Si me comporto así, ¿estoy siendo indigno de confianza? ¿Es esto poner el corazón en mi deber? ¿Estoy siendo desleal al hacer esto? ¿No fallo en estar a la altura de la comisión que Él me confió? Esa debe ser tu autorreflexión. Si notas que siempre eres descuidado y superficial en tu deber, además de desleal y que dañaste a Dios, ¿qué deberías hacer? Debes decir, en ese entonces sentí que algo andaba mal aquí, pero no lo consideré un problema, simplemente lo pasé por alto. Ahora he visto que era muy descuidado, superficial y que no cumplía con mi responsabilidad. Ciertamente me falta conciencia y razón. Detectaste el problema y lograste conocerte un poco, así que ahora debes cambiar. Tu actitud hacia el deber estuvo mal. Fuiste descuidado como si fuera un trabajo extra y no te dedicaste a ello de corazón. Si vuelves a ser así, debes orar a Dios para que te discipline y te reprenda. Debes cumplir de esa forma tu deber. Solo así puedes arrepentirte. Uno solo cambia cuando su conciencia está limpia y su actitud hacia el deber se transforma. Amén. Amén. Leer estas palabras me aclaró una senda de práctica. Un deber es una comisión que nos es otorgada por Dios. Nos supervisen o no, debemos aceptar el escrutinio de Dios y darlo todo. Siempre necesitaba que me presionaran para hacer algo por falta de dedicación y a los demás les parece vergonzoso. No podía continuar así, sino que tenía que venerar a Dios y aceptar su escrutinio. Debía ser activa en el deber sin que me apuraran. Gracias a Dios. Cuando ambos deberes eran frenéticos y tenía que pagar un precio, organizaba mi horario con antelación y lo hacía lo mejor posible, sin intentar salir del paso. Al abordar así las cosas, con el tiempo comencé a ver resultados en el deber. Tenía que esforzarme más que antes y había cierto gasto de energía, pero no estaba cansada, sino que estaba en calma y paz. Ante las dificultades en el deber, obtenía beneficios inesperados al buscar la verdad. Progresé en mis competencias técnicas y en mi entrada en la vida. Gracias a Dios. Si somos sinceros en el deber y nos responsabilizamos, recibimos las bendiciones de Dios. Así Sí. es, muy cierto. En junio del año 2021, el líder vino a hablar conmigo y me dijo que me restituirían al trabajo de diseño. No supe ni qué decir de tanta emoción y di gracias a Dios. También juré que esta vez valoraría mucho esta oportunidad para satisfacer a Dios. Gracias a Dios. Qué grande la misericordia de Dios. Muy grande, Sí. sí. Ese cambio de deber me enseñó lo perezosa, egoísta y vil que fui, y realmente me odié. Y aprendí a venerar un poco a Dios. A veces aún tengo pereza
y oro a Dios y le pido que vele por mi corazón y que me revele, reprenda y discipline inmediatamente cuando sea descuidada, astuta y taimada. Desde que lo pongo en práctica, soy mucho menos lista y astuta y logro mejores resultados en el deber. Gracias a Dios. Ahora que aprovecho el tiempo y cumplo las tareas pendientes, acudo al líder a pedirle más proyectos. Es un poco más agotador, pero me siento muy realizada. El líder me comentó después que cumplía con el deber mucho mejor que antes. Escuchar eso me emocionó y motivó mucho. Sabía que aún no era suficiente y que debía esforzarme. Maravilloso. Doy gracias a Dios porque me ayudó a cambiar de actitud hacia el deber. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios.